Bueno, pues bienvenidos a este podcast ya después de tanto tiempo del proyecto Beyond Eternal en las fiestas solemnes de otoño, en la influencia del mes de Libra o la balanza. Para las personas que no son prejuiciosas en cuanto a una doctrina, creo que hemos tenido suficiente religiosidad para justificarla y no buscar la verdad. Bien, aquí yo voy a exponer unos puntos de vista que puedan servir de información al respecto a estas fiestas en este año 2025 en el calendario hebreo, que es el reloj profético del Creador. Si tenemos una fe distinta a la personal, simplemente, como diría el apóstol Pablo, toma lo bueno, desecha lo malo, disciérnelo, ponlo en oración y toma tus conjeturas. No tomes nada de lo que digo como una verdad absoluta, porque el que revela la verdad es el Eterno, y yo, como un instrumento dispuesto pero inútil, solo trato de expresar lo que he discernido en mi entendimiento y en lo que me ha permitido el Señor. Es evidente que estamos viviendo tiempos más precarios y pues en la puerta a los tiempos finales. Desde al menos los últimos 10 años es donde yo empecé a percibirlo cada vez más, y exponerlo me ha sido difícil en mi vida cotidiana, empezando por mi familia, incluso conmigo mismo. Pero trataré de ser breve en este podcast, ya que, bueno, primero trataré de explicar las conexiones con este título, Yom Teruah 2025, Fiesta de las Trompetas, traducido del hebreo, o Día de las Trompetas, la quinta fiesta solemne ordenada en la Biblia en Levítico 23 por el Creador, bendito sea. Esto no se refiere a una religión o tradición judía. Claro que por supuesto los judíos la guardan como cultura y mandato de su doctrina, pero esto trasciende la religiosidad. Yom Teruah y la novilla roja es el título que convoca este podcast, y agradezco primeramente al Creador por permitirme externar estas palabras a ti, oyente, con humildad, sin que tú tomes mis palabras como algo veraz. Simplemente medítalo y en base a lo que tú conozcas, pues disciérnelo. El proyecto Beyond Eternal no se distingue por declarar verdades absolutas o sentirse un profeta entre las obras que se inspiran y se exponen. Siempre es un trabajo con humildad y con el aporte del favor de llevar luz a quien lo escuche, en medio de tantas tinieblas, tanta penumbra en el mundo. Y bien, pues aquí expondré las conjeturas que me hacen querer transmitir este podcast. Entrando en los 10 días de prueba, no es necesario que explique qué significa las fiestas de otoño. Debes de ser un entendido si te llamó la atención el título de esto, y si no lo eres, te invito a que busques información principalmente sobre lo que significan las fiestas de otoño, desde la perspectiva no judía, sino desde la perspectiva hebrea en la raíz, lo mandado por Adonai, Dios, en Levítico 23. Cuestión que, si decimos que es del Antiguo Testamento y eso ya está abolido, es respetable, y entonces pues
no tienes nada que hacer en este podcast. Sin embargo, si quieres abrir tu pensamiento y Dios te permita recibir información, yo creo que esto me recuerda a la frase que decía el merovingio en Matrix, ¿no? La información a veces es más valiosa, sobre todo en medio de tanta ignorancia, ¿no? Entonces, bueno, las fiestas de otoño se distinguen por el inicio de la quinta fiesta de las 7 ordenadas con las trompetas. El shofar es un instrumento que es ordenado por el Creador para el despertar espiritual. Llama a las almas, aviva el espíritu y ahuyenta las malas entidades o malas energías. Causa confusión en las fuerzas denominadas de bajo astral o fuerzas demoníacas. De hecho, si uno está influenciado por energías demoníacas o energías negativas, el shofar es un sonido que no toleran, que ahuyenta y que les causa guerra. Es un objeto de guerra espiritual. Y está hecho en base de cuerno de carnero. Algunos también son hechos en base de otros cuernos de otros mamíferos o animales. Sin embargo, el principal es el cuerno de carnero. Esto tiene un significado secreto, pero tampoco voy a extenderme a ello. Es algo que Dios me ha permitido conocer, del por qué el shofar es un cuerno de carnero y por qué sirve para liberación divina y despertar espiritual. Es algo que también tendríamos que discernir con el paso del conocimiento que nos vaya permitiendo el Señor. Pero el tema no es ese, sino que este representa la quinta fiesta de las 7 ordenadas para todo el pueblo de Israel, pero no es solo para los judíos. Sí, los judíos lo guardan por cultura y por su doctrina, pero esta vez hay algo mucho más profundo, mejor dicho, para todas las naciones. Proféticamente, desde que se instauró obviamente las fiestas ordenadas a Moshe Rabenu, o sea Moisés, ha sido el plan divino del Creador para la redención humana. Ese plan en un solo hombre, el varón perfecto, nuestro Señor Yeshua HaMashiach o Jesucristo. En él se tienen que cumplir cada una de estas 7 fiestas. Y creo que todos tenemos el conocimiento hasta estas alturas. Es imposible ignorar que Jesús de Nazaret cumplió las 4 primeras que se consideran fiestas de primavera. Y las 3 últimas son de otoño y son las que tiene que cumplir en su segunda venida gloriosa, en el cual estamos muy cerca de ese tiempo. Pero también entre muchos hermanos hay confusión en redes sociales, sobre todo ahorita que la información viaja más rápido que la velocidad de la luz, yo creo, o mejor dicho, la desinformación, porque cada hermanito, cada persona que, es sensacionalista y afirma que el arrebatamiento va a ser en tal fecha y que este eclipse pasó por aquí y eso significa que va a haber ya tribulación, y hay gente que afirma que estamos viviendo la tribulación, o que estamos cerca de la gran tribulación, damas y caballeros, es imposible que estemos en esos tiempos. O sea, los 7 sellos descritos en Apocalipsis, que solamente el Cordero es digno de abrirlos, porque por su sangre preciosa fuimos comprados a un alto precio, no pueden ser aún ni siquiera abiertos, y nosotros aún, no sé, posteando una foto en Instagram o subiendo un TikTok bailando una canción que esté de moda, etcétera. No lo sé. Es algo que no medimos la dimensión del apogeo de la maldad que va a estar en la tierra cuando tenga que ser ese momento.
Lo que sí es que el shofar va a sonar para anunciar la venida del rey, porque históricamente el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, usaba el shofar para el despertar, para precisamente anunciar una batalla o para ungir a un rey y anunciar su soberanía. Bien. Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, así como yo le digo, viene a cumplir estas 3 fiestas. Y me llama mucho la atención que estas trompetas son también mencionadas en Apocalipsis y sirven para castigo divino, tocada por 7 ángeles distintos, antes de la llegada del Rey de Justicia, del Rey de Paz, que es nuestro Salvador. Sin embargo, esta fiesta para mí revela el arrebatamiento, no solamente la venida del Rey y su segunda venida, sino también el milagro de milagros, la resurrección de los muertos y los vivos en Cristo, como dice Primera de Tesalonicenses, en capítulo 4, 17, si no me equivoco, subirán a los cielos para estar con Dios. Y bien, el Cordero, al cumplir las 4 primeras fiestas, las 3 se vuelven proféticas para el tiempo postrero, en el cual estamos entrando a la puerta. ¿Y por qué está bajo la influencia de Libra? O en el 7º mes, que en el Masal, en lo que llamamos constelación en hebreo, está regido por el mes de Libra, el 7º signo y la balanza. ¿Por qué? Porque el tribunal celestial se abre y durante estos 10 días de prueba después de Yom Teruah, que es el día y la hora que nadie conoce, porque no se puede calcular con precisión, la luna nueva, es algo que no podemos calcular con exactitud. Eso le pertenece solo al Eterno, al Creador. Pero sí podemos distinguir las señales. Yo creo que esto se conecta con la parábola de las vírgenes en Mateo 25, de las 10 vírgenes prudentes, con sus vasijas llenas de aceite. El aceite, en un lenguaje bíblico, representa la luz interior, la luz que hemos forjado en base a la experiencia que nos ha traído la tribulación, porque no hay tribulación sin transgresión. Y estando en un estado humano, tenemos que estar corrigiéndonos para poder forjar el carácter en la paciencia y carácter del Señor, para asemejarnos a lo que vivió nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Entonces, esas vírgenes se vuelven un arquetipo de los creyentes dispersos en el mundo. El shofar también se vuelve un arquetipo de un despertar espiritual. Un despertar que año tras año, con tantas señales en el cosmos firmamento y en la tierra, rumores de guerra, climas descontrolados, apogeo de las perversiones carnales y, no sé, cada vez más malicia en el corazón del hombre, pues es imposible ignorar que estamos entrando en tiempos hostiles, y no solo hostiles, sino realmente casi apocalípticos. Y digo casi porque todavía no estamos en ese apogeo, pero sí estamos viviendo el surgimiento de un espíritu extraño, espíritu que no le pertenece a las virtudes que el Creador nos da. Yo no hablo así porque mis palabras quiero que te sean elocuentes, sino porque esa es mi manera de expresarme. Muy personalmente lo expreso. Y también pues quisiera darme a entender un poco más desde el corazón y no desde sentirme sabio o estar en una posición más alta que cualquier oyente que pueda estar escuchando este podcast. Yo soy un siervo inútil. Yo no tengo ningún mérito.
Solamente trato de conectar las conjeturas, las conexiones con los tiempos señalados, con la energía e influencia del mes, con el significado del signo o del masal. Y cabalísticamente, que pues realmente la cábala es recepción, la verdadera cábala es recepción de luz, no es misticismo judío y todas esas cosas que son respetables para quien las practica. En lo personal a mí no me han funcionado y yo prefiero seguir la doctrina de la Biblia, pero también descubrir secretos que yo en oración he pedido a Dios y que pues Él me ha hecho entenderlo de esta forma, y aún así yo lo glorifico. Yo no tengo ningún mérito, yo no soy profeta, yo no soy un moré o maestro, yo soy un siervo inútil. Pero me gusta sembrar a mi ministerio. Mi ministerio, mi llamado es pequeño y mi llamado es avivar luz en las personas. Y un shofar, el arquetipo del shofar también se vuelve cuando tú inspiras fuego del espíritu, del Dios vivo, a las personas a través del soplido del shofar, que es la palabra. Es elemento aire, como el mes séptimo ordenado por el Eterno, es elemento aire. La balanza tiene que ver con el ruaj, que es espíritu en hebreo. Tiene que ver con la conexión con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo en su más presencia mayor que pueda canalizarse durante los 10 días de prueba para los creyentes, los nuevos en la conversión, los que buscan el rostro del Creador, en oración, en ayuno, en pensamiento, en forma en la que se nos pueda incentivar. Esto tiene que ver con el elemento aire. El elemento aire es comunicar, es expresar. Y el shofar, al sonarlo, expresa liberación, confusión a la energía demoníaca o a la energía vil, y reprime el yetzer hara, que significa en hebreo la mala inclinación. La reprime, de la que nosotros personalmente sabemos que estamos cargando, y Dios sabe más. Y nos limpia, Dios nos purifica. Eso hace el shofar. Por eso es el mes que reconoce al Rey soberano como nuestro Salvador y verdadero Mesías, Yeshua, y el soberano en la creación, que es nuestro Padre amado, Abba Kadosh. Entonces, si ya entendemos esta conexión, podemos comprender que la fiesta de las trompetas sirve para despertar. Ahora, pasándome al dato por el cual es el centro de este podcast en sí, es que en Israel, en la Tierra Santa, se están moviendo cosas a nivel político y religioso que llaman y despiertan mi atención. No me consta que esté pasando, pero he sabido de información y me he puesto a investigar minuciosamente respecto a cuestiones que están empezando a entrelazarse y que se intensificaron más desde el 2024 hasta actualmente. Que hubo una ceremonia de 100 chofares con 100 judíos tocando, no sé si sacerdotes, etcétera, pero sí judíos tocando el shofar durante el inicio de Rosh Hashanah. Para ellos es Año Nuevo Civil. Para los dispersos es Fiesta de las Trompetas, Yom Teruah. Sin embargo, ellos, como nuestros hermanos mayores, pues sabemos que Israel es la Tierra Santa y que el enfoque de todas las naciones está concentrado en Jerusalén, la perla de la tierra. Yo así le llamo a la ciudad Kadosh, a la ciudad santa. Este epicentro llama la atención y despierta a todas las naciones, porque últimamente se ha vuelto los rumores de guerra más intensificados, y sobre todo pues la guerra entre Gaza, Israel y Palestina
los países árabes, creo que si somos entendidos en la historia bíblica, comprendemos que vienen de la descendencia de Ismael, el primer hijo del patriarca Abraham, y pues obviamente al no poder ser el heredero de la simiente redentora, pues ahí hubo una disyuntiva y sabemos que los ismaelitas son los árabes en esencia, ¿no? De donde nació el Islam. Y la cúpula de la roca, que es una de las mezquitas más sagradas para los musulmanes, está construida en el monte Moriah, que es la piedra donde se tiene la creencia que el patriarca Abraham iba a sacrificar a Isaac, y después ahí se erigió el templo de Jerusalén. El primero el templo de Salomón y también el segundo templo, después del retorno de los judíos de Babilonia, de la deportación de Babilonia, vaya. Si somos estudiosos en la historia bíblica, pues vamos a conectar lo que estoy exponiendo. Si no, pues se te invita a que lo investigues un poco más para que puedas entender bien este podcast. Continúo. Entonces, los judíos están haciendo una convocación al sonido del shofar en estas fiestas solemnes de otoño. No sé si fue cierto, pero lo que despierta mi atención es que las naciones, eso sí es cierto, las naciones están empezando a apuntar contra Jerusalén para conspirar con ella, para empezar a crearle guerra y tensión de guerra. Muchas naciones, no solamente las árabes, están a favor. Y ahorita el único estado que está protegiendo a Israel es Estados Unidos. Y esto es lo que a mí me despierta al nivel profético lo que voy a exponer. Si los judíos, estos 100 varones soplaron el shofar, eso tiene un significado espiritual. Porque no solamente ellos están anunciando que Dios, el Creador, el Eterno, está a su favor, sino que sabemos bien que ellos niegan al verdadero Mesías. Ellos niegan a Jesús de Nazaret como el Mesías. Y ellos, podría decirse que están anunciando la llegada de su soberano, de su rey, que están preparándose para su venida. Porque al menos unos 6 días antes del inicio de Rosh Hashanah o de Yom Teruah, de la luna nueva, vaya, del 7º mes, en el Muro de los Lamentos estaban levantando una fuerte oración clamando porque ya se presentara el Mesías. Para ellos el Mesías tiene que restaurar las 12 tribus, unificar a todo Israel y venir como un conquistador, un soberano, vaya, un rey. Por ello negaban a Jesús en su época, en su tiempo, porque Jesús llegó como siervo sufriente, como el Cordero de Dios. Es algo que pues a su pueblo no le era destinado entender en aquel tiempo. Eso es al menos algo que ya se me ha revelado. Siempre me preguntaba por qué los judíos niegan a Yeshua, si pues incluso en el mismo Antiguo Testamento hay muchas profecías que denotan sobre su venida. Y pues hay muchísimas excusas que ellos exponen para negarle. La que más he escuchado es precisamente que no unificó a las 12 tribus y que no llegó a liberarlos de la opresión del imperio de aquella época, que era el imperio romano. Bueno, entonces, estas naciones están empezando a unificar para codiciar a Jerusalén y observar que el pueblo judío no haga ni un solo movimiento o intento de reconstrucción del tercer templo. Si conocemos bien las profecías, sobre todo del libro de Daniel, del profeta Daniel, sabemos que, bueno, él anunció a través de la revelación del sueño de Nabucodonosor durante su estadía en Babilonia de los judíos, que habría 5 grandes imperios, y esos 5 grandes imperios también representan una estructura de la estatua que se le reveló a Nabucodonosor,
y que precisamente pues al final los pies de barro mezclados con hierro pues iban a ser el último imperio, el cual también es un descenso espiritual, cada una de la estructura de la estatua al mismo tiempo. El barro mezclado con hierro podría interpretarse como una hibridación genética. También se puede interpretar como una forma en la cual el hombre se va a asemejar a sí mismo como un dios, pero ya en una totalidad casi como lo hacían los emperadores y reyes de los distintos imperios. Dioses en la tierra. Después de todo, el espíritu del anticristo, del llamado anticristo, es hacer entender a la humanidad que uno mismo es Dios y que no existe el creador como tal, y después él se va a hacer pasar a sí mismo como Dios. Si conocemos la profecía del profeta Daniel de la abominación desoladora, esto conecta con lo que pasó con Antíoco Epífanes el Seleuco, que fue dividido del cuerno pequeño que representaba a Alejandro Magno en la tercera estructura de la estatua de Nabucodonosor, o sea, la parte de su cadera y su pelvis y los genitales, vaya, eran la estructura de bronce, lo que representaba el imperio griego. Cada una de esas 5 estructuras también son un espíritu. Y el espíritu de Grecia es prácticamente lo que más está abundando en nuestra actualidad. ¿En qué se basa el espíritu de Grecia? En el razonamiento para el entendimiento, o sea, el pensamiento deidificado. Razonar la fe, cuestionar los milagros. Todo tiene que tener una respuesta desde nuestra lógica, anulando los pensamientos del santo bendito, endureciendo el corazón por consecuente y causando ceguera espiritual. Entonces, Antíoco Epífanes se proclamó a sí mismo como Dios o Zeus encarnado cuando en el templo de Jerusalén, en el segundo templo, durante el año aproximadamente 164 a.C., si no me equivoco, erigió la estatua del dios olímpico en el lugar santísimo, el lugar donde estaba la presencia de Dios en la estructura del templo, y se proclamó a sí mismo también como Zeus encarnado o el dios, y sacrificó un cerdo en el altar y ordenó a los sacerdotes judíos precisamente a sacrificar animales abominables, sacrificar cerdos, lo cual causó la revuelta de los macabeos y el milagro de Hanukkah. Bien, si conectamos lo que va a suscitar, lo que dijo el maestro Yeshua en el periodo del tiempo del anticristo, esto se va a volver a repetir. Esto me trae a lo que dice el libro de Eclesiastés 3:15. Lo que fue ya es, y lo que será ya era. Creo que así dice el versículo. Sin embargo, esto se va a volver a repetir proféticamente. Entonces, aquí el punto de la observancia de los países árabes y todos los que están a favor con Palestina, vaya, o lo que está sonando mucho ahorita en noticias, en contra de Israel, también podría decirse que empieza a dar el preludio al cumplimiento de la profecía de Ezequiel, de los huesos secos, en Ezequiel 37, y del profeta Zacarías en el capítulo 12, sobre donde el Eterno, el Santo Bendito, pondrá a Israel como piedra pesada ante las naciones. Esas profecías son atemporales.
¿A qué me refiero con esto? A que son aplicables en cualquier tiempo. Y si conectamos las conjeturas, la guerra espiritual anuncia primero que todas las naciones van a aborrecer a Israel. Y esto no tiene que ver con israelatría o bendecir a Israel porque es el pueblo de Dios, etc. No, tiene que ver con que los dispersos también tienen que despertar, que ya es el llamado para que nos preparemos para la segunda venida de nuestro Mesías Salvador, pero primero se va a presentar el hijo de la iniquidad. Y los judíos lo tienen que presentar al escenario mundial. Y la única potencia del mundo que está a favor de Israel es Estados Unidos. Y aquí vuelvo a repetir lo que pasa en Eclesiastés, que se repiten las cosas. ¿Por qué? Porque si Antíoco Epífanes es un arquetipo del anticristo, el anticristo tiene que preceder al rey Ciro de Persia, que fue el que liberó a los judíos de la esclavitud en Babilonia, los deportó y los hizo volver a su tierra y reedificaron el templo. Y en ese segundo templo, Antíoco Epífanes, después de que Alejandro Magno, al fallecer, se dividiera en todo su imperio, y esos 4 líderes, Antíoco Epífanes representa el arquetipo del antiungido. Así como Ciro el Persa también tiene su arquetipo actualmente, que es Donald Trump. ¿Por qué fue reelecto este presidente? Me llama la atención su numerología, el presidente número 47 de los Estados Unidos, que su numerología es un 11, y fue electo, o sea, ya con el conteo de votos el 6 de noviembre, un 9-11. En numerología representa destrucción. De hecho, si te vas a Apocalipsis 9, versículo 11, habla del ángel Abadón, que es un ángel de destrucción. Ese código tiene que ver con destrucción y salto a Dios. Pero no voy a explicar esto, no tengo que profundizar ese tema. A lo que voy es que si es cierto o no que sonaron 100 shofares los judíos durante estas fiestas de otoño, en el inicio de Rosh Hashanah o Yom Teruah, es porque no solamente ellos están avisando que está a punto de revelarse su Mesías. Sabemos que ellos niegan a Jesús, sino que también Dios está avisando que estamos muy cerca de los tiempos del advenimiento y que se manifieste el tiempo del misterio de la iniquidad, que sí tiene que ver con la venida del anticristo. Pero para esto tienen que pasar ciertas cosas. Por ejemplo, que el profeta Elías se manifieste. Para los judíos es imprescindible que esté el profeta Elías para que pueda preparar el camino o anunciar al anticristo, como suscitó con Juan el Bautista, que era el profeta de Yeshua, que anunciaba el arrepentimiento y la venida del reino de los cielos, o sea, el espíritu de Elías imperando en la época de Jesús para precisamente preparar a las almas al bautismo de fuego, que es el del Espíritu Santo, que Yeshua traería después de su triunfo ante la muerte en la cruz y de toda potestad demoníaca, ganando a precio de su sangre preciosa por las almas del pasado, presente y futuro. Todas las almas adámicas. Entonces, las naciones se van a reunir, van a empezar a conspirar contra Israel, y en breve tiempo, no lo sé exactamente,
un año, 2 años probablemente, inicie la tan llamada Tercera Guerra Mundial. Algo que me queda claro, el Señor sabe más, es que la Tercera Guerra Mundial va a ser un conflicto que prepare al anticristo. Él es el que tiene que venir a dar recesión a la guerra y las consecuencias de la guerra, para venir como prodigioso y virtuoso y con una máscara de paz, falsa paz, porque él va a venir con la frase que ha estado resonando en los últimos años: Shalom Bemunah, paz y seguridad. Y ese es el pacto que hará con las naciones, y después, a la mitad de la semana, romperá el pacto y se proclamará a sí mismo como Dios. Lo que pasó con Antíoco Epífanes durante la profanación del templo con la estatua de Zeus. Entonces, Donald Trump ya cumplió su primer, ya está a punto de cumplir su primer año en el mandato. En el 2018, Israel cumplió 70 años desde que fue liberada por la ONU como nación. Y en el 2018 se cumplieron esos 70 años y ahí hicieron una moneda conmemorativa en la cual tiene la cabeza de el rey Ciro el Persa con Donald Trump, y tiene una leyenda que dice: él me ordenó a construir un templo en Jerusalén. Y atrás pues tiene en la moneda, en la parte trasera, tiene un diseño del templo de Jerusalén, en el cual, si algo he comprendido, es que este presidente no solo va a traer la decadencia de Estados Unidos como potencia mundial, sino que se tiene que pasar el gobierno mundial a Israel, porque el anticristo tiene que gobernar desde la ciudad santa. Va a ser un imitador, no olvidemos eso, un imitador de nuestro Mesías. Los judíos lo tienen que presentar. Entonces, los árabes, que representan a los ismaelitas, primero tienen que entrar en un conflicto con Israel para que precisamente el mundo esté en un declive religioso, político, social, económico, y el que le va a poner ese alto va a ser el anticristo. ¿A qué voy con esto? A que si somos un poquito más profundos en el pensamiento de todo este rompecabezas, Donald Trump, presentado una moneda en el 2018, donde Israel cumple 70 años en ese año, y en el 2028 se cumplen 80 años, como dice el Salmo 90, que una generación en Israel, la más longeva, es de 80 años. Podríamos decir que en el 2028 se tendría que estar o ya edificado el tercer templo, o en plan de construcción. Pero para que pueda haber una edificación del templo, una reconstrucción de primero tienen que suscitar ciertas cosas, como el que los musulmanes van a impedir que eso suscite, porque, valga la redundancia, tienen que impedir que ello pase, porque ahí está la cúpula de la roca, una de las mezquitas más sagradas para el pueblo islámico. Entonces, se tiene que destruir para erigirse ahí el tercer templo, y Donald Trump es el que va a cumplir esa función. Él va a preparar el camino al asirio. Y en estos 3 años que tiene todavía de mandato, tiene que erigir esa parte que cumplió Ciro el Persa en su época para el segundo templo. Así que, a todo esto,
¿qué tiene que ver la novilla roja? Bueno, la información que tengo es que en 2000 años nunca había habido prototipos de la vaca roja para el ritual de purificación para poder hacer el templo como un lugar de culto y servicio levítico. Hay rumores de que ya se presentó un Cohen Hagadol, un sumo sacerdote, en hace más de 2000 años. Al menos yo supe esa noticia en Pesach de este año. No sé si sea cierta, pero pues los rumores de que viene para acá o ya viene el Señor y que el arrepentimiento, porque si no el arrebatamiento te vas a quedar, el tan llamado rapto, bueno, sería uno de tantos más que he escuchado, la verdad, pero lo que sí me queda claro es que el sumo sacerdote y todo el oficio sacerdotal de la tribu de Leví va a volver a tener que ser restaurado para poder instaurar otra vez el sacrificio. O sea, me refiero a los oficios que se hacían en el templo de Jerusalén antes de Yeshua, porque Yeshua ya es el sacrificio completo. Pero entendemos que para los judíos Él no es el Mesías. Así que si se está pensando a cumplir la profecía de Zacarías, donde pondré a Jerusalén como piedra pesada, es que todas las naciones van a intentar conquistarla, pero se tienen que suscitar varias cosas para que la Tercera Guerra Mundial sea el conflicto bélico que prepare el camino al anticristo o su ascenso al escenario. Así que yo creo que lo de la novilla roja en Números 19 está descrito que es para la purificación de todos los utensilios y del templo. Para los rabinos más ortodoxos no es necesario que esté ya un templo edificado, simplemente con que ya se purifiquen los utensilios y a los sacerdotes con las cenizas, ya se puede, mientras hay un altar, ya se puede cumplir el oficio del templo o tabernáculo. Entonces, aquí es lo interesante, porque estas vacas rojas prototipo, yo tengo la información de que nacieron unas que pasaban para pruebas de introspección rabínica en el 2019 y que en el 2021 nacieron una camada que también venía con mayores características de la que se menciona para el ritual de purificación. Y en septiembre del 2022 se eligieron 5 de esa camada para trasladarlas a Israel. Y esas vacas en este año estarían cumpliendo 3 años, que es la edad límite para el ritual de purificación. Se tiene que sacrificar, si no, no puede haber una reconstrucción del tercer templo. Se sabe también que han sido 9 vacas únicamente en toda la historia para el ritual de sacrificio para que sus cenizas purifiquen los utensilios y consagren el templo para culto. Entonces esta novilla roja, si es verdad que ya está siendo seleccionada o está en Israel ya, puede ser que ya la tengan lista para el sacrificio, para preparar los planes para la construcción del tercer templo. Si esto fuera falso, aún así nos da a entender desde un nivel arquetípico que las cenizas de la vaca roja también representan el avivamiento del templo en nosotros. Porque Yeshua cumplió también esa profecía de la Torá, o sea, me refiero a esa orden en la Torá de Números 19, con su sacrificio. Este animal, curiosamente,
es el único que se sacrificaba fuera del templo, en fuego encendido hasta dejarla en cenizas. Esta vaca no podía tener ni una sola imperfección, ni un solo pelito blanco ni de otro color, solamente rojizo, sin haber sido sometida a yugo y sin haber realizado algún trabajo, y de al menos unos 3 a 3 años y medio de edad. Sí, que yo sepa son 3 años, no sé exactamente, pero si nacieron en septiembre de 2022 y en los últimos meses se ha sabido que hay 2 que ya son calificadas como para el ritual, probablemente se sacrifique durante estas fiestas de otoño. Quizá en Yom Kippur, quizá en Sukkot. En Sukkot se sacrificaban becerros durante la época del templo, 70 becerros. Pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, pues también es interesante la conexión entre los becerros y la vaca. Pero si pasa o no pasa esto, lo que sí está llamándonos es que si la vaca es sacrificada en este año o el año que viene, o si no, estas vacas no son ciertas y son seleccionadas ya al final en tal año y tienen que pasar 3 años, vaya, para que pueda ser sacrificada según el ritual de purificación, para que sus cenizas restauren el templo y se pueda reedificar. Sin embargo, si a Donald Trump le quedan 3 años en su gobernato como presidente, el mensaje en la moneda del 2018 y en el 2028 se cumplen los 80 años de una generación más longeva, y la profecía de la higuera del maestro Yeshua, no pasará esta generación desierto, les digo, pues está de observarse. Porque si es cierto lo de la vaca roja, si fuera sacrificada durante estas fiestas, tendría que ser porque ya pasarían el límite de edad. Los judíos están proclamando a las naciones que está a punto de venir su Mesías, y por ello están a punto de cumplir lo que han anhelado. Y es bastante casualidad que después de Rosh Hashanah, Benjamín Netanyahu, que es el ministro principal de Israel, se haya reunido con Donald Trump. No sé para qué, pero obviamente Estados Unidos e Israel están unidos precisamente ante todo este rumor de guerra que paulatinamente va en creces, apuntando a la Tercera Guerra Mundial. Y la Tercera Guerra Mundial es el escenario para pavimentar el ascenso del asirio o el anticristo. La novilla roja, al ser sacrificada, revela el principio de la edificación del tercer templo y también el advenimiento del Mesías esperado por los judíos. Pero para los dispersos o los creyentes, las tribus de Israel, las casas perdidas, significa el regreso de Yeshua ya en un tiempo señalado, y al mismo tiempo la aparición del falso profeta, la aparición del anticristo y la profecía de la última semana de las 70 semanas de Daniel. Los últimos 7 años, que son la tribulación y la gran tribulación. Yo solamente trato de explicar aquí que este mapa mundial se ve más profético que nunca. Yom Teruah, en el calendario judío civil, inició el lunes 22 de septiembre en el atardecer.
Y pues exactamente en el último día del mes de Lul, el mes de la mujer o el mes de Virgo, mm, ocurrió un eclipse solar parcial entre el sur de Asia, me parece, está Australia, Nueva Zelanda, Oceanía. Eh, Creo que está ya por demás mencionar que ha habido muchas señales. La luna de sangre el 7 de septiembre. em, este eclipse parcial que duró 4 horas, considerado uno de los más largos, cerca de fechas bíblicas. O sea, está de observarse realmente. Yo he conectado los eclipses que ha suscitado en cada una de las 4 esquinas del mundo, y para mí es un señalamiento de penumbra que el Eterno está comunicando, porque los eclipses solares representan penumbra y los eclipses lunares tienen que ver con Israel. No solo la Israel política como nación, sino la Israel espiritual. Me refiero a los dispersos en las 4 esquinas del mundo también, los justos de las naciones. Seas de la denominación que seas, los justos de las naciones, solamente Dios sabe quiénes son. Entonces, yo pongo estas pistas y las expongo no para afirmar algo irrefutable. Lo que sí es innegable es que estamos entrando en la puerta del tiempo más vertiginoso que haya visto la humanidad. Y siempre las otot o moedim en hebreo, que son las señales o tiempos señalados, son no solo el reloj profético, sino son el mapa profético de la preparación de la Keilah, o sea, la iglesia, para recibir el regreso de Yeshua HaMashiach, su segunda venida, pero el ascenso del anticristo. Entonces, si la novilla roja es verdad que ya está preparada para el sacrificio ritual, pues al menos en los próximos 3 años que quedan del gobierno de Donald Trump, y para que se cumpla la profecía de la higuera, puede ser, ciertamente, que ya se prepare la construcción del tercer templo. Pero para que se pueda construir el tercer templo, tienen que destruir la mezquita de Al-Aqsa, y para eso tiene que haber un levantamiento bélico, o sea, guerra. Muchas confusiones podemos tener, pero si entendiste hasta este punto, para ya darle un punto final a este podcast, quiero que entiendas solamente una cosa como hermano en la fe. Te lo expongo. No como un líder, ni jactarme de que soy profeta o etcétera, no. Avivamos el fuego, porque ese ritual es de fuego espiritual. Y el Eterno en estas fiestas, a través de su Ruach, nos está llamando para despertar. Esta vaca, si es sacrificada durante estos días, estaría anunciando la puerta de un nivel profético más atroz de lo que imaginamos. Es más necesario hoy en día buscar al Señor, no para saber cuándo viene. Si tú eres fiel, Dios es fiel, y Él nos va a dar entendimiento de discernir las señales. Nadie sabe el día ni la hora, pero sí conocemos la estación en la cual nuestro amado Yeshua HaMashiach, nuestro Maestro, nuestro Salvador, vendrá. Así que, como diría el apóstol Pablo en Efesios 5, despierta tú que duermes, y la luz de Cristo te ilumine. El llamado del Eterno durante las fiestas de otoño en las trompetas es avivar el espíritu,
con fuego vivo, consagrado al Señor, volvernos de nuestros errores, combatir nuestro pecado hasta volvernos al Creador. Cada vez más el enfriamiento en los corazones de las personas es evidente. Cada vez más nos envuelve esta bestia que está creciendo tecnológicamente. Son muchas cosas las que yo pudiera exponer, pero atando cabos, solo puedo decir, mientras la fe la tengamos despierta, es lo único que el faraón de este tiempo, el anticristo, no nos va a poder quitar. Sin ninguna amenaza de muerte, el morir es ganancia en Yeshua. Yo creo firmemente en que si has llegado hasta acá, simplemente comprendas y investiguemos más al respecto de estos tiempos que están marcando una pauta hacia el tiempo más atroz que va a atravesar la humanidad, pero también el tiempo más esperanzador para los creyentes, que realmente estamos esperando al Señor, buscando su rostro. Aunque el mundo esté ardiendo en tinieblas, nuestra luz puede ser la diferencia para avivar el fuego de nuestro prójimo que esté apagado. Así que yo me despido solemnemente. Felices fiestas de otoño. Feliz Hoshana Hatov Yom Teruah. Feliz fiesta de las trompetas. Felices 10 días de observación a Yom Kippur. Y si la novilla fuera sacrificada o no durante este periodo, lo que tenemos que entender es que sin esta novilla no puede haber tercer templo. Y si no hay tercer templo, no puede venir el anticristo. Porque el arquetipo del tercer templo, para finalizar, no solamente es físico, también es espiritual. Y ese arquetipo va a ser en dos fases. Se va a sentar en el trono físicamente, pero también se va a sentar en el altar de nuestro corazón a través del sistema de la bestia, ya que Yeshua ha hecho nuestro cuerpo un templo, y eso es lo más difícil que cuesta para purificarnos. Tal vez Dios nos está avisando a través de la novilla roja que las cenizas proféticas de esa vaca roja se cumplieron durante el sacrificio y vía dolorosa de nuestro Maestro, pero que el sacrificio de esta última novilla roja representa un símbolo para despertar de los creyentes y un símbolo mesiánico para los judíos, porque así tiene que ser. Dios está en control de todo, y eso es lo que a mí se me ha revelado. Con emuná, con fe, expreso que señales aún faltan muchas por ver, por venir. Por ejemplo, la tercera luna de sangre coincidiendo otra vez entre las fiestas en la fecha de Purim, que tiene que ver con los persas, que ahorita los rumores de guerra tienen que ver entre Irán e Israel y Palestina, y todos a favor de Palestina, las naciones. La profecía de Zacarías va a dar vida en los próximos años, no tan lejanos. Jerusalén será sitiada. Y esto creará un cisma para que se dé un ecumenismo religioso, político, espiritual y pavimente la venida del Hijo de Iniquidad, de la maldad encarnada. No sé quién sea este personaje. Lo que me queda claro es que Donald Trump va a cumplir el papel de Ciro el Persa, y él es el que va
a impulsar la construcción del tercer templo, después de que se destruya la mezquita y esta pase a crear un conflicto entre musulmanes y judíos, y por ello los musulmanes están amenazando a Israel, y esto es lo que puede llegar a generar que Estados Unidos se sacrifique por Israel al punto de no poder ser potencia, y llegue este carismático político de entre las sombras a traer paz y seguridad al mundo en medio de tanto desorden eclesiástico, político soberano y social. Que las palabras de esperanza nos puedan inspirar a acercarnos más con el Eterno, nuestro Creador. Mantengamos nuestras vasijas llenas de aceite por el amor que nuestro Maestro Yeshua tuvo al entregarse por nosotros en la cruz, y triunfar ante la potestad que tenías la muerte sobre nuestras almas. Que estas fiestas de otoño nos sirvan para inspirarnos más a ese despertar espiritual que representan proféticamente y nos hagan entender nuestro llamado y nuestro ministerio delante de Dios y delante de nuestros semejantes. Todos los errores son totalmente míos y toda la gloria sea para el Creador, bendito sea. Me despido solemnemente, esperando que esta información haya sido más inspiradora que alentadora y menos para preocuparse, sino para edificarse y avivar el despertar del fuego en nosotros. Bendiciones, hermano, hermana, si llegaste hasta aquí, y gracias al Creador por permitirme expresar estas palabras. Ojalá hayan servido de edificación. Felices fiestas de otoño. Proyecto Beyond Eternal agradece solemnemente.